Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy viernes 19 de julio de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. A continuación escucharemos a José Vicente Campos Marroquín en diálogo con el diputado de Cundinamarca, Hermes Villamil. Bienvenidos. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Continuamos con la información a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Viene el gobierno departamental a esta zona de Bajo Magdalena, Puerto Salgar, Caparrapí y el municipio de Guaduas, Cundinamarca. Y precisamente también vienen los diputados de la Asamblea del Departamento con estas propuestas del plan de desarrollo y muchas más actividades que se dan. El doctor Hermes Villamil del Partido Liberal nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Hermes, muy buenos días. Visionario, buenos días. Un saludo para Cundinamarca, para Caparrapí, Puerto Salgar y por supuesto Guaduas y a todos los colombianos y colombianas. Vienen ustedes haciendo un importante trabajo articulado con el gobierno departamental. ¿Qué podemos visualizar para esta provincia de Bajo Magdalena? Pues el Bajo Magdalena es una provincia que tiene climas más tendientes a cálidos y medios. Y por supuesto tiene lo que tienen todos los municipios de Cundinamarca, tienen deficiencias en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, en vías rurales, por supuesto, y por supuesto en seguridad alimentaria. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Pues acompañamos al gobernador en ese proceso de que el gobernador toma la decisión con su equipo de gobierno de definir con los alcaldes las inversiones que se van a hacer en cada municipio. Allá en Caparrapí se definen las inversiones, en Guaduas y en Puerto Salgar. Y por supuesto las inversiones son sociales desde el punto de vista de la educación, de la salud, del agua potable y de infraestructura, pues vías terciarias, secundarias, construcción de escuelas, polideportivos, ese tipo de cosas. Y lo que hace el gobernador es acordar con el alcalde, ponerse en unas tareas conjuntas. Ya nosotros como asamblea hemos aprobado el plan de desarrollo, ya estamos aquí, tenemos en la mano el cupo de endeudamiento, del cual somos ponentes, y con esos recursos el gobernador va a entregarle a los municipios los recursos en los próximos 3 años y medio. Precisamente han sido ustedes como diputados protagonistas también de gestar esos recursos para que el gobierno departamental pueda actuar allí en estos territorios. Recordemos cuánto es el presupuesto para estos 4 años, hasta ahora que está iniciando toda esta vigencia administrativa. Pues para estos 4 años ya prácticamente el presupuesto está duplicado, está cerca de los 4 billones. El presupuesto no. El plan de desarrollo está forrado en 22 billones de pesos. Eso quiere decir que en 4 años hay un promedio más o menos de 5 billones, un poco más de pesos, con los recursos que vienen de la nación, con los recursos propios y por supuesto con los recursos de endeudamiento y de caja. Esos recursos pues son los que se distribuirán para la mejora de la calidad de vida de los cundinamarqueses. Lo que yo llamo cerrar la brecha, lo que yo llamo llegar a los 44 municipios más pobres de Cundinamarca. Eso es lo que está haciendo el gobernador el día de mañana, ir a municipios que están bajo el nivel de brecha. Por ejemplo, en Guaduas hay una población altamente vulnerable, en Caparrapí un poco más vulnerable a algunos sectores y en Puerto Salgar. Entonces es eso, llegar a los sitios más vulnerables y ver de verdad cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida de estos 3 municipios.
Han venido ustedes escuchando en estos 6 meses diferentes planteamientos de organizaciones sociales, de gremios y de temas de salud, por ejemplo, como los hospitales. ¿Qué decir en los temas de los hospitales que han sido, se presentaba aquí en la Asamblea Departamental, pues han sido afectados por muchas intervenciones de las EPS? ¿Cómo han venido ustedes articulando con el gobierno para mejorar estos hospitales en los territorios? Primero conocimos el informe, sus ingresos y por supuesto sus gastos de inversión, que son exactamente los que se hacen en la parte misional en salud, y sus presupuestos de funcionamiento, que tienen que ver con la parte transversal del funcionamiento de la institución como tal. ¿Qué encontramos? Encontramos que hay unos hospitales muy fuertes que no tienen ningún riesgo financiero, están más o menos administrados y de alguna manera con ayuda del departamento se han mantenido y pueden funcionar en el mediano y largo plazo. Hay otros que tienen unos riesgos financieros medios y altos, y hacia ellos hay después de que recibimos el informe, le hemos pedido a la Secretaría de Salud y al gobernador que les haga un plan especial para que esos hospitales se rescaten y funcionen. Y también pues encontramos, como en todas partes, fallas administrativas, debilidades administrativas que tienen que superarse, y por eso le hemos pedido al gobierno departamental que haga un plan de acción transversal para mejorar la gerencia y la institucionalidad de los hospitales. Si eso no se mejora, eso son pues sencillamente lo que se les meta no alcanza, porque lo más importante es que haya un buen gerente, lo más importante es que haya gente buena que coja los recursos y los use para lo que es, y den el resultado, que es el servicio comunitario. Eso le hemos pedido al gobernador y le hemos pedido a la Secretaría de Salud, y esperamos que eso se esté cumpliendo pues al pie de la letra. Otro de los gremios que ha estado aquí en la Asamblea recientemente es el gremio de los lecheros. Esta afectación que hay con este gremio productor lechero en Colombia y en Cundinamarca, ¿qué soluciones se plantean a corto, a mediano y a largo plazo, diputado, ya que ustedes han escuchado de primera mano y ustedes en el territorio han venido viendo esta afectación para este gremio lechero? Los lecheros tienen una situación especial. Digamos que la productividad no ha bajado. Los lecheros están son ganaderos que se dedican más a la leche que a la carne, pero por supuesto también trabajan con carne. Tienen dificultades, ¿por qué? Porque Colombia en los últimos años ha tenido un encogimiento del ingreso para las clases menos favorecidas. Entonces hay un porcentaje de la población que es el 41% de los colombianos, que son cerca de 20 y pico millones, 21 millones de pesos, 21 millones de personas que están por debajo de una línea de pobreza. Y pues si no tienen para comprar leche todos los días ni carne todos los días. Entonces la gente empieza a sustituir la leche, la sustituye por huevos, la sustituye por otras cosas o deja de consumirlas. Y mientras no se aumente la posibilidad del consumo de las clases menos favorecidas, seguramente esto será un cuento chino. Adicionalmente tiene la competencia los lecheros del TLC. Ustedes recordarán que hace algunos años algún presidente firmó un TLC y en el fondo ahora están los resultados. Entonces ahora están bravos los ganaderos cuando fueron los que lo subieron. Y por supuesto, entonces ahí viene un tema muy complicado de que el TLC está invadiendo de leche a Colombia y vienen con subsidios. Esa leche la producen los gringos, la producen los europeos, la producen con subsidios. Allá el campesino tiene subsidio a la oferta y a la demanda, y tiene subsidio a la salud, tiene subsidio a la vivienda, tiene subsidio de seguridad social, y tiene subsidio al trabajo metido en el campo. Entonces sale a costos mucho más bajos que los nuestros, y llegar a costos más bajos pues nos barren, digamos, la posibilidad del mercado nuestro que tienen nuestros campesinos, que no tienen ningún tipo de subsidios. Escucharon ustedes recientemente, esta semana, a funcionarios también del gobierno nacional y departamental frente a esta problemática que plantean los lecheros. ¿Qué visualiza usted en este tema? ¿Habrá una solución a corto plazo? Porque pues la gente dice, bueno, pues, hay gente que ya decidió dejar que la leche se la coman los terneros y no sacarla porque no hay quien se la compre. Caso, por ejemplo, en Caparrapí ya se ha venido presentando este fenómeno. ¿Qué hacer ante eso, diputado? Usted que también es una persona muy cerca al campo y a los territorios. El Estado tiene que aumentar el ingreso de las clases menos favorecidas, y en eso me parece que el presidente Petro tiene un gran plan, que es
ayudarle a través de un sistema parecido al que había con el IDEMA para llevar comida y dentro de esos leche a las clases populares. Hay que comprar esa leche y llevárselo a los barrios populares, a Ciudad Bolívar, a los sectores donde hay pobreza, a las ciudades de Faca, Mosquera, Madrid, Funza, Suacha, no a los ricos, sino a los vaciados, para que coman leche. El Estado tiene que hacer una inversión en esa parte y bajaría un poco ¿cómo se llaman? Los stop o lo que está almacenado de la leche. Y adicionalmente el Estado tiene que buscar la manera de renegociar el TLC. Va a ser muy difícil, pero va a tener que buscar que renegociar el TLC. Porque si no controla esas importaciones o ese contrabando, pues nos van a quebrar a los ganaderos. Y cuando nos quiebren a los lecheros, entonces ahí nos traen la leche 20 veces más cara. Eso es lo que se hace a nivel internacional. Y por supuesto tiene que el gobierno hacer todos los esfuerzos por realmente dinamizarle el apoyo al productor, apoyos económicos al productor, o en bienes y servicios como en los fungicidas, en los, ¿cómo se llama?, las vacunas, todo lo que es los insumos. El gobierno tiene que subsidiárselas, tiene que ayudarle en eso. ¿Qué es lo que hace en el Estado? ¿Qué es lo que se hace en otros países del mundo? Y ayudarle por cada vaca o por cada litro, ayudarle a subsidiar de verdad, pero llegarle a él, no a los intermediarios. Aquí se lo comen los intermediarios y no le llega realmente al campesino. Pregúntele a un campesino si alguna vez le han dado un subsidio para la vaca o para las 5 vacas. Alguna vez le regalaron una caneca, era lo único, pero no le llega. Entonces definitivamente el gobierno tiene que puntualizar en eso, y en eso también creo en los programas del presidente Petro. Precisamente en esos temas de apoyo a los productores, a los campesinos, se creó aquí desde hace unos años la Agencia de Comercialización del Departamento. Usted que ha visto, van por ese camino verdaderamente de acercar esta agencia, que inclusive va a fusionarse o van a tener más dientes para llegar a estos campesinos, inclusive comprar la leche como alternativa. Necesariamente el tema es de comercialización. Y por supuesto que nosotros ahí, en esa autorización que dimos para crear la empresa de comercialización, hay un buen camino. Eso es parte de la solución, la comercialización, apoyo en los insumos, apoyo al campesino directo por cada vaca o por cada litro que produzca y cerrarle la entrada a esos productos internacionales que llegan, son sueros, que ni siquiera es leche, son sueros malos, pero la gente los come porque le parecen más económicos. Entonces, ahí hay varios caminos y uno de los caminos es la comercialización. Uno de los caminos es organizar los campesinos, pero de principio a fin, no es cargarle la caneca y botársela allá, o un tanque allá, no, hay que ayudarles a organizar el proceso completo. Si se logran procesos completos, esto crece, y si no, seguimos haciendo lo mismo, votando para todos lados y no damos resultados. Estamos en diálogo en Noticias El Visionario con el diputado liberal del departamento de Cundinamarca, Hermes Villamil. Doctor Hermes, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos, contar con estos minutos a través de la frecuencia 107.4 FM aquí para la región central de Colombia. Un mensaje final, lo que verdaderamente significa esta alianza que hay entre el departamento, los productores y por supuesto la asamblea, que viene muy pendiente de lo que se hace en estas inversiones que se harán durante estos 4 años. Pues yo siempre he dicho que aquí hay unos grupos vulnerables de la sociedad que no son escuchados y que no reciben. Ven pasar todo, pero no reciben. Son las clases más populares de las zonas rurales, los que no tienen tierra, o los que tienen pero no les sirve para nada porque el Estado no está nunca pendiente de ellos. Hay que llegar donde ellos, hay que buscar la manera de llegar donde ellos, hay que buscar los mecanismos para ellos. Por eso yo me di aquí la pela, y usted lo vio en los procesos anteriores a este momento, sobre el tema que tiene que ver con los bonos para los mayores de 70 años. Si el presidente a través del Congreso planteó los mayores de 80, yo quiero ver los de 70 a 80 por parte del departamento, darles un subsidio para que esa gente también tenga algo que comer. Si tienen algo, pues van y compran leche. Si tienen algo, van y compran un pedazo de carne, un pedazo de pata. Mueven la economía, un pedazo de mercado. Pues si no tienen nada, pues la economía se acaba y las personas están marginadas. Entonces tenemos que llegar a ellos. Y me doy la pelea aquí siempre y me la seguiré dando, digamos, sin hacer tanta publicidad y tanta laraca como otros que la pasan haciendo laraca, pero no hacen nada. Es que se logre de verdad llegar a esos municipios y a esa población del departamento que está al margen de todo y por todo.
A ellos quiero ver que llegue. Yo siempre exhorto a Rey y al gobierno, hagan en ese sentido. Tantas cosas que se hacen o se dicen, pero si llegamos allá de verdad. Caparrapí, la gente tiene que moverse en eso. Los gobernantes, los alcaldes dejen de mirar tanto para el techo y para otros lados. Miren para la gente más vulnerable. Si logramos hacer eso entre todos, seguramente vamos a mejorar. Y si no, vamos a empeorar definitivamente. Finalmente, doctor Hermes Villamil, la gente, aquí que hay mucha población rural, se queja que los campos ya se están quedando solos. ¿Qué hacer desde el gobierno estas iniciativas para que los jóvenes se queden allí y verdaderamente pues sean productivos? Porque la tierra es riqueza. Pues es lo mismo, llegamos al mismo punto. Ya pasó la reforma pensional y yo no vi nada diferencial para que el campesino se quede y se pueda pensionar. Yo no veo, no. La verdad lo que hay es muy poco, es lo mismo. Obligar al campesino que tiene 1 o 2 obreros a que lo asegure, y con que si no se puede asegurar ni él, pues no puede asegurar sus obreros, entonces decide no tenerlos y se acaba de expulsar la gente. Es al revés, es que el Estado haga como desafortunadamente todo ese espelote del gobierno nacional y el Congreso no han mirado la realidad. Samper se inventó una cosa que se llamaba el subsidio a la pensión. Y eso fue lo mejor del mundo. Y hoy se están pensionando mucha gente que tuvo esa oportunidad. Y era para los campesinos. El campesino pagaba el 20% y el gobierno le pagaba el 80% de la cotización durante 20 años. Y ahí se están pensionando. Pero desafortunadamente eso, en algún momento todo eso se tumbó y no ha habido poder humano. Yo no sé si este gobierno del presidente Petro tenga dentro de la reglamentación esa posibilidad. Yo lo exhorto al gobierno nacional a tomar esas medidas. Si no tienen educación buena, por ejemplo, ¿qué hacerlo? Aquí estamos planteando un tema de universidad al campo. Aquí planteamos con Rey todo eso. Pero cuando uno va a los territorios, los alcaldes de eso no hablan. Eso no les importa. Para nada les importa que los muchachos tengan un computador y puedan entrar a la universidad. La mayoría de los casos, con contadas excepciones, los he visto peleando por eso. Entonces uno dice, si no tiene oportunidad ese muchacho de la UNAD, estar gratis con un computador que se le dé en su casa y que salga un alto y se conecte y pueda trabajar 3 horas o 4 horas, pues seguramente si no se pueden hacer profesionales, yo puedo ser profesional del campo, con la UNAD usted lo puede hacer, pero yo veo que esto no es muy difícil esto. Pero si nos ponemos de acuerdo en lo mínimo en algunos sectores, yo creo que podemos dar ejemplos. Yo sigo soñando que todavía se puede, pero hay que darle herramientas al campesino, no solo picas y palas, sino las herramientas para amar el campo. Pues es Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, una voz en la asamblea del doctor Hermes Villamil, diputado del departamento de Cundinamarca. Buen día para usted, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario en Colina Estéreo 107.4 para la región central de Colombia. Gracias, visionario, un abrazo a todos y espero que Dios nos ilumine para hacer las cosas mejor. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este jueves la confianza del Parlamento Europeo para revalidar su cargo al frente del Ejecutivo Comunitario. En su discurso, von der Leyen prometió lanzar proyectos de defensa, incluido un escudo aéreo europeo. La política alemana también se comprometió a proponer nuevas políticas para la protección del clima. Von der Leyen dijo además que la Unión Europea debe seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. El Parlamento Europeo decidirá este jueves si Ursula von der Leyen continúa al frente de la Comisión Europea otros 5 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio obligado a retirarse de un acto electoral en Las Vegas tras dar positivo por COVID-19. La Casa Blanca informó que solo padece síntomas leves y que se aislará en su residencia particular en el estado de Delaware. El miércoles, Biden había afirmado en una entrevista que reconsideraría su decisión de continuar con su campaña electoral si un médico le diagnosticaba un problema médico grave, siendo esta la primera vez que deja la puerta abierta a renunciar a su candidatura. El compañero de fórmula de Donald Trump para la carrera presidencial de Estados Unidos, James David Vance,
se presentó ante una audiencia nacional por primera vez en el tercer día de la Convención Nacional Republicana. El senador por el estado de Ohio de 39 años criticó a Trump en el pasado, pero tras aceptar su candidatura a la vicepresidencia, elogió al exmandatario. Vance dedicó buena parte de su discurso a repasar su trayectoria y a acusar a los demócratas de haber promovido durante décadas políticas que llevaron al cierre de fábricas y al empobrecimiento del motor industrial del medio oeste de Estados Unidos. La ministra chilena del Interior, Carolina Toá, anunció este miércoles la formación de una fuerza conjunta integrada por la Policía de Investigaciones y Carabineros en respuesta a una serie de actos violentos que en los últimos 3 días han acabado con la vida de al menos 18 personas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que no descarta declarar el estado de emergencia en Santiago, pero alertó de que el despliegue de militares en zonas urbanas no siempre es una medida efectiva. Boric, que viajó a Paraguay para realizar una visita oficial, reconoció que las herramientas utilizadas hasta ahora en la región metropolitana no han tenido los resultados esperados y que hay que avanzar hacia nuevas medidas para enfrentar el aumento del crimen. El Visionario Noticias. Comenzó el primer encuentro de la Red Intercultural Amazónica en la Maloca Pinemuná de Leticia, Amazonas, con más de 60 organizaciones comunitarias de Putumayo, Pichara, Caquetá, Guainía, Baupés, Guaviare y Amazonas. Escuchemos a Leonardo Valencia, asesor de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, y a otros participantes. Este primer día es un espacio para conectarnos espiritualmente, para compartir los saberes que cada uno y cada una trae de sus territorios, de alrededor de 60 procesos organizativos de diferentes departamentos del Amazonas. Hoy nos encontramos en esta Maloca que nos abre la comunidad Bora. La planta sagrada que tiene el poder, la ciencia y el saber, todo el conocimiento para planificar, ordenar y desarrollar y mantener la palabra verdadera. Que nos pensemos desde lo individual, porque aquí vamos a reconocer que cada uno y cada una de nosotros le va a aportar muchísimo a esta red. Seguir tejiendo procesos de movilización social, entendiendo la movilización como el espacio de pensamiento, entendiendo la movilización como el espacio de organizarnos, entendiendo la movilización como la garantía de los derechos culturales de las comunidades. La participación en la RIA es muy importante debido al intercambio de las diferentes culturas de la región amazónica, tanto así que podemos fortalecer los diferentes procesos que tenemos y asimismo replicarlo en nuestros territorios. Están escuchando El Visionario Noticias. En el marco de la Cumbre de Sostenibilidad 2024, el viceministro de Medio Ambiente, Mauricio Cabrera, explica los 4 ejes estratégicos que harán parte del Plan de Acción de Biodiversidad al 2030. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Tiene que haber una coherencia intersectorial entre lo que el país le apuesta. Lo otro tiene que plantear una transformación del modelo productivo. Colombia se ha centrado en el extractivismo y debemos trascender el extractivismo. Colombia tiene una alta biodiversidad y podemos, y era un llamado común en todas las regiones donde hemos estado. Todas las personas están hablando alrededor de bioeconomía y de fortalecer las actividades productivas alrededor de la alta oferta en biodiversidad que tiene el país. El otro tema es controlar la informalidad y la contención de los delitos ambientales que han venido aumentando. El precio del oro, $77.000 el kilo, ha llevado a que se exacerbe la explotación minera en el país. Y finalmente fortalecer temas de gobernanza con responsabilidad y movilización de recursos. El Visionario Noticias. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, sostuvo una reunión con centrales obreras del país con el objetivo de avanzar en la construcción del acuerdo nacional y así fortalecer consensos que les permitan participar en propuestas basadas en 3 temas fundamentales. Quiero destacar el ánimo constructivo, propositivo de todas las organizaciones sindicales. Yo sigo creyendo firmemente en que este país necesita
más reformas y no menos reformas, más concertación y menos confrontación, y defender la institucionalidad de este país para que podamos avanzar como sociedad. Nosotros, frente a la invitación a participar en el Acuerdo Nacional, estamos plenamente de acuerdo. Esto es una decisión del Comando Nacional Unitario, donde estamos las 3 centrales obreras y las 2 confederaciones de pensionados. Y frente a la temática, nos parece todo muy bien, pero hemos hecho siempre una salvedad. Reforma sí, pero con derechos. Este acuerdo nacional tiene 3 elementos fundamentales. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en un plan de choque de implementación del acuerdo de paz con las FARC en los próximos 2 años. Plan de choque que tiene 3 elementos esenciales. Primero, acelerar la reforma agraria integral. Segundo, garantizar en los próximos 2 años una inversión de más de 20 billones de pesos de presupuesto general de la nación, entidades territoriales, regalías en los 170 municipios PEDETs. Y tercero, evaluar y definir cuáles reformas legales tenemos que hacer para avanzar más rápidamente en la implementación del acuerdo de paz. El segundo tema del acuerdo es la agenda legislativa. No se va a sorprender a nadie con los proyectos de ley. Vamos a socializarla con las bancadas, con los partidos, con los sectores sociales y económicos del país. Hay definidos unos temas ya, está en tránsito la reforma laboral, se presentará la reforma a la salud, está por presentarse también la reforma a la ley de servicios públicos, la ley de minería y el plan de reactivación económica que presentará el ministro de Hacienda. Y el tercer tema sobre el cual el gobierno quiere avanzar en acuerdos en un proceso de autonomía territorial que es absolutamente fundamental para el país y en el cual estamos trabajando con los gobernadores y alcaldes y con todos los sectores del país. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Managua reinaugura el Parque Las Piedrecitas, un espacio de esparcimiento familiar lleno de historia y emociones. Ocurre en el marco de la conmemoración de la victoria de la Revolución Sandinista, el hecho que puso fin a décadas de angustia del pueblo nicaragüense, y manteniendo el espíritu de compromiso con las familias nicaragüenses, autoridades y población honra la sangre derramada en los años de la lucha popular. En el parque sembraron cerca de 20.000 árboles ornamentales. Asimismo, las calles de la ciudad colocaron estructuras conocidas como los árboles de la vida. Estas figuras luminosas son un símbolo de la victoria sobre los enemigos de la paz. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba inaugura el tercer periodo ordinario de sesiones con la presencia del general del Ejército Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. En el marco de este evento, 9 diputados electos tomaron posesión de sus cargos para esta 10ª legislatura. Además, emitió una declaración en rechazo a la presencia de la nación caribeña en la lista estadounidense sobre los estados patrocinadores del terrorismo, la cual calificaron de arbitraria. Acusaron a la Casa Blanca de mantener esta postura pese a no haber motivos reales. Para ello, agradecieron a numerosos países con énfasis en América Latina por el reclamo a Washington por poner fin a esta decisión que conlleva además la prolongación del bloqueo económico. El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó medidas para la corrección de distorsiones y reimpulsar la economía. Como parte de este proceso, detalló que se implementará un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas. Así, la Asamblea prometió seguir luchando contra las políticas imperialistas y hostiles que se promueven contra Cuba. Analizó varios fenómenos del mundo contemporáneo. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Las historias de resistencia, reconciliación y resiliencia en los Montes de María, escenario de lo más cruento del conflicto armado colombiano. Hoy sus habitantes quieren resignificar su territorio a partir de murales que muestren y resalten su identidad cultural. Para nosotros esto es vida. Éramos ricos, teníamos todo, teníamos la vida aquí. Esas son las montañas que producen el aguacate, que producen el ñame, que producen la yuca, el maíz. Entonces aquí se acampaban mucho los grupos alzados en armas, porque son sitios estratégicos. Que a nosotros nos acusaban de cómplices, de pronto tal vez de la guerrilla, cuando nosotros no teníamos nada que ver.
Estamos en el medio de un juego cruzado. Fuimos desplazados, aquí hubieron 27 masacres. La gente se va a la ciudad a mendigar, a estar en los semáforos pidiendo. En el 2012 regresé nuevamente a mi tierra y empecé nuevamente una lucha. Este proceso de reparación que nos tuvieron nosotros fue bastante tortuoso. Iniciamos en el 2014 y 7 años después encontramos, gracias a voluntad política, y pudimos finiquitar un plan. Estamos acá llevando a cabo este proceso de muralismo o creando los murales en los cuales también queremos ver representados nuestra comunidad, en los que estamos plasmando las vivencias, las costumbres y tradiciones de territorio. En ese muro quiero plasmar la belleza de lo que refleja Paraíso. Es agradecerle a la SERMA, JACODE, al Ministerio que todo esto ha sido posible, y yo creo que esto es llevarle un mensaje también a esos grupos, que nos dejen vivir en paz en el territorio. Por eso San Cristóbal es un territorio de paz. Paraíso es un territorio de paz. Porque La Palma es un territorio de paz. Chengue es territorio de paz. Y por eso decimos que viva la paz en Montes de María y en todo Colombia. Están escuchando El Visionario Noticias. Mary Sánchez es una poeta tolimense que trabajó mucho tiempo en la empresa privada antes de dedicarse de lleno a la escritura. Escuchémosla cómo su vida familiar y la pertenencia a su territorio le ha permitido desarrollarse como escritora. Entro a trabajar a la Casa de Poesía Silva como librera. Toda la experiencia de la empresa privada sirve para que la poeta María Mercedes Carranza tenga la seguridad que sacaremos adelante una librería especializada en poesía. Como promotora de lectura viajo a la costa norte de Nariño, a 10 municipios, y fue una experiencia fuerte, pero muy importante para mí, y es de donde sale la novela El Atajo. Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa. 3 territorios debajo de las carcajadas de los asesinos. Y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas desde los pájaros metálicos, dueños del cielo. El visionario indaga, investiga, pregunta. Nuevamente con el doctor Alex Prieto, diputado del Partido Liberal en Cundinamarca, los recorridos que se vienen haciendo por el departamento. Van a estar ustedes, todo el conjunto de la gobernación, algunos diputados en el municipio de Caparrapí, Salgar y Guaduas. Doctor Alex Prieto, bienvenido nuevamente a los micrófonos del Visionario Noticias en esta frecuencia 107.4. Lo escuchan en Caparrapí, en esta zona de Bajo Magdalena. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Caparrapí, de esta hermosa provincia. Estaremos este sábado en Caparrapí haciendo visitas en conjunto con nuestro gobernador, con el gabinete departamental, con la asamblea del departamento, informándoles y dándoles noticias importantes sobre la inversión que se ha aprobado desde la asamblea del departamento en el plan de desarrollo departamental para la inversión de unas infraestructuras que serán muy importantes, de unos programas sociales enfocados a la niñez, al adulto mayor, al sector educativo. Pero también se estará informando de las inversiones que se van a hacer en el campo, de la Agencia Comercial de Cundinamarca, donde los productores y los pequeños emprendimientos y las asociaciones tendrán la oportunidad de tener proyectos con el gobierno departamental, donde se les informará sobre la Agencia de Caminos Vecinales, de cómo se harán mucho más placahuellas y estabilización de vías, especialmente en la ruralidad de este hermoso municipio que tanto lo necesita, pero también de informarles cómo fortalecer los servicios en salud que necesitamos, especialmente en el municipio, donde buscaremos que médicos 24 horas estén en Caparrapí y que cada día haya presencia de médicos y de profesionales en la salud, no en un centro de salud, sino en el territorio, ellos mismos saliendo a las veredas, haciéndole análisis y diagnósticos a la población campesina de este municipio.
Viene la institucionalidad uniéndose, doctor Alex Prieto, desde la gobernación con estas secretarías. Esta invitación que usted hace para el urbano, ¿cómo llegar con esta institucionalidad? ¿Qué podría acercarse del departamento hacia ellos? Bueno, digamos que van a salir unas convocatorias. Por ejemplo, en este momento nos encontramos con la convocatoria de acueductos veredales. El 30 saldrá una convocatoria de acción comunal y lo que es que la invitación que se pretende hacer el sábado es para que estén muy atentos, pues ojalá puedan participar las diferentes comunidades y que así, aparte de las inversiones que se hacen entre el gobierno departamental y la alcaldía municipal, aparte también digamos que la población pueda asistir a estos programas. Voy por aparte, doctor Alex, a preguntarle el tema de los lecheros. Yo he visto que en la Asamblea se ha venido debatiendo este tema. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es su visión ya en otro ámbito de la información, doctor Alex, sobre los lecheros? ¿Qué podemos decir desde la Asamblea? Bueno, tuvimos una reunión ayer muy interesante, larga, escuchando al sector lechero del departamento de Cundinamarca, de todas sus áreas. Tenemos desde luego una amenaza muy fuerte y es todo el tema de los sueros que han generado una comercialización diferente a la producción de la leche normal. Por ejemplo, los que producen queso, pues quedan esos sueros y esos sueros pues están generando una competitividad a la producción de la leche totalmente compleja, que ha hecho que la comercialización de la leche en el departamento a los campesinos directamente baje, que el precio baje, que hoy, por ejemplo, le paguen por un litro de leche a un campesino entre 700 y 800 pesos, pero que la producción o el solo hecho de sacarla al camión cuesta 1.500 pesos, 1.600 pesos. Esto es un poco complejo y queremos, como el día de ayer, involucrar al Ministerio de Agricultura, donde vino la viceministra, al INVIMA para que haga registros y revise lo que está pasando con los lactosueros en el departamento, en el ministerio también para que revisemos toda la leche en polvo que está entrando de forma importada, que nos está generando una comercialización muy competitiva, no a favor de los campesinos y al sector lechero de Cundinamarca, donde queremos que la agencia comercial, la Secretaría de Competitividad, la Secretaría de Agricultura, apalanquemos desde el gobierno departamental unas ayudas al sector lechero, ya bien sean tanques de almacenamiento en frío, en empaque o en comercialización, para que ellos puedan tener, digamos, discúlpenme la terminología, un golpe mucho más suave en lo que está sucediendo. Esperamos que en los próximos meses podamos solucionar eso muy pronto y pues decirle a la comunidad lechera de Cundinamarca que comercializa la leche, pues que tienen una asamblea que está preocupada también, que conocemos de la problemática en el territorio y que estamos trabajando para que ojalá desde el gobierno nacional se puedan lograr mitigar estos riesgos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Escándalo en Brasil al revelarse la injerencia de embajadas europeas en la reforma de educación en el país. Trascendió que las misiones de Francia, Alemania e Italia buscaron eliminar la introducción del español como idioma obligatorio en la escuela secundaria. Los expertos contactados por RTE ven en el asunto vestigios del colonialismo. Michel de Melo tiene los detalles. Parlamentarios exigen a la Cancillería brasileña investigar la actuación de embajadas europeas para interferir en el sistema básico de educación. Fue aprobado en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del currículo pedagógico del bachillerato, que, entre otras medidas, buscaba establecer el español como segundo idioma extranjero obligatorio a ser ofrecido por las escuelas públicas y privadas del país. Sin embargo, hace algunos días se confirmó que las autoridades de las embajadas de Alemania, Italia y Francia habrían presionado a congresistas para alterar este artículo, realizando una especie de lobby para impedir que el español fuese enseñado de forma obligatoria en Brasil. Según la embajada francesa, hubo reuniones con los líderes de las bancadas en el Congreso, con el relator del proyecto de ley y con el ministro de Educación, Camilo Santana, para defender el plurilingüismo. Luego de los encuentros, el texto final votado por la Cámara el pasado 9 de julio mantuvo apenas el inglés como idioma extranjero obligatorio en las instituciones de enseñanza. Es una injerencia, y más que la cuestión del lobby, es una injerencia de poderes extranjeros en la política interna de Brasil y una injerencia de poderes extranjeros imperiales que contradicen
el legítimo interés del pueblo brasileño. La ley aguarda sanción presidencial, pero los legisladores del colectivo Educación en Primer Lugar enviaron un documento en el que exigen al Ministerio de Relaciones Exteriores que averigüe la actuación de los diplomáticos europeos. En la carta afirman que el Itamaraty debe tomar providencias para resguardar la soberanía y la diversidad lingüística y cultural del sistema educativo brasileño. Entonces no hace sentido si pasa que la relación de Brasil con otras lenguas europeas no es equivalente. El francés no puede sustituir, por ejemplo, al castellano en su función y en su relación con Brasil. Básicamente es una injerencia extranjera que perjudica los intereses brasileños y está interfiriendo en la política interna como la vieja política imperial de las potencias europeas, y que es una sorpresa, es una novedad si pensamos en qué son las relaciones de Brasil y Europa en el siglo XXI. Con 600 millones de hablantes, el español es uno de los idiomas más populares del mundo y es la opción de idioma extranjero elegida por el 95% de los estudiantes brasileños en las escuelas que ya lo ofrecen. Esto porque Brasil tiene frontera con 9 países sudamericanos hispanohablantes y es el único de la región que tiene el portugués como idioma oficial. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Medios destacan que Joe Biden está bajo nuevas presiones de los demócratas para abandonar la campaña electoral tras ser diagnosticado con la COVID. Copartidarios influyentes cuestionan si podría ganar o no. Ahora el mandatario está en aislamiento en su domicilio en Delaware y se suspendieron sus eventos de campaña en un momento crítico del ciclo. Como telón de fondo está la creciente oposición en su propio partido tras la débil actuación en el debate contra Donald Trump y su discurso en la cumbre de la OTAN, donde confundió a Zelensky con Vladimir Putin. Por otro lado, James David Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, realizó su primer discurso tras aceptar la candidatura republicana. Destacó que Biden debilitó a Estados Unidos. Además, se comprometió a defender los intereses de los trabajadores en vez de los de Wall Street. También lanzó un duro mensaje a los satélites de Estados Unidos que dependen de su poderío militar. Juntos nos aseguraremos de que nuestros aliados compartan la carga de garantizar la paz mundial. No más viajes gratis para las naciones que traicionen la generosidad del contribuyente estadounidense. Juntos enviaremos a nuestros hijos a la guerra, solo cuando sea necesario. Continuamos en el tema en directo con el periodista Denis Rogachuk. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué significa la pausa por enfermedad de Joe Biden? ¿Intentará el Partido Demócrata reemplazarlo por otro candidato? Bueno, yo creo que esto fue completamente predecible desde el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Yo creo que esta pausa realmente significa algo mucho más que solamente la suspensión temporal de la campaña de los demócratas. Yo creo que por primera vez en décadas, el Partido Demócrata está pensando en cambiar su candidato presidencial justo en el medio de la campaña contra el Partido Republicano. Surgieron varias opciones, es decir, hay varios rumores sobre quién podría reemplazar a Joe Biden. Una de las opciones más destacadas de lo que yo he leído, que he escuchado, es Gavin Newsom, el gobernador del estado de California, como el candidato presidencial. Pero esto también deja en cuestión la posición de Kamala Harris, si la vicepresidenta. Pero yo creo que también hay una posibilidad de que Joe Biden incluso podría resignar su candidatura y también hacer la resignación de su presidencia al favor de Kamala Harris, que Kamala Harris asume como la presidenta de Estados Unidos antes de las elecciones. Primero para ver cómo va ella como la posible candidata presidencial en estas semanas y si los demócratas ven que no están ganando, ella no produce el efecto que ellos quieren, pues creo que van a intentar reemplazarla con alguien como Gavin Newsom.
Por otra parte, J.D. Vance también ha tomado cierto protagonismo, ahora ha dado su primer discurso, ha defendido los derechos de los trabajadores por sobre los intereses de Wall Street, también ha apuntado a los contribuyentes en desmedro de los países aliados. ¿A qué está buscando captar con este discurso? Bueno, yo creo que la realidad es un poco más compleja de cómo lo presenta James Dean Vance. Por un lado hay que recordar que Vance viene desde este fondo, desde esta clase social de la clase trabajadora blanca y también empobrecida, pues viene del estado de Ohio. Y que, su historia, el discurso que él proviene es este discurso, como yo diría, un conservador nacional o un populismo de la derecha, que por un lado, contiene este tipo de nacionalismo económico, porque Vance ha demandado varias veces que incrementen las tarifas contra los bienes que provienen desde China, que ha promovido apoyo para la seguridad social en Estados Unidos y también ha apoyado ciertos tributarios, cierta reforma tributaria para nuevos impuestos sobre la clase más rica, y también ha criticado subsidios para la compra de los coches chinos, al mismo tiempo que por otro lado él ha promovido un discurso social muy conservador y se opone al matrimonio igualitario, se opone al aborto, todos estos esos temas sociales más importantes. Pero en su política exterior es donde realmente viene y podemos ver una grande contradicción, porque por un lado él ha dicho que está completamente en contra de cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania en este conflicto con Rusia. Él ha criticado de manera muy dura la actuación de los otros miembros de OTAN en Europa. Pero por otro lado ha sido un aliado clave de Israel. Es decir, él se ha proclamado como un fan de Israel, apoyando las acciones de Israel. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Por primera vez, Colombia tiene la posibilidad de reconstruir el tejido social y de darle a las mujeres cabeza de familia, condenadas a pena de prisión, una nueva oportunidad de restaurar a través del servicio a la comunidad. Pienso que más que nosotras se beneficiarían nuestros hijos. Por lo menos en lo personal, yo ingresé al Buen Pastor estando embarazada, tuve a mi bebé acá y pues por situaciones, falta de familia y eso a mí me la quitó el bienestar. Darle gracias a Dios y que nos den una oportunidad de poder salir a trabajar afuera para poder seguir viendo por los niños, ¿cierto? En Colombia hay 7.800 mujeres privadas de la libertad. Muchas de ellas son cabezas de hogar, madres, y han afrontado condiciones de marginalidad que las llevaron a cometer delitos. Pongámosle en mi caso, yo no tuve estudio pues porque somos de 8 familias y mi mami es de bajo recursos, ella siempre trabajó en una plaza. Hace 9 meses yo tengo una hija que llevaba 12 años detenida acá en la cárcel, hace 9 meses murió el 1 de diciembre. Él me hizo una llamada y me pidió el favor de que pasara pues, unas cosas, digamos una droga. Yo le hice y por ese motivo fue que pues estoy acá. No nos estamos escudando en que por la necesidad específicamente es que cometemos errores. No, tomamos una mala decisión en un dado momento. La Ley de Utilidad Pública beneficiará a estas mujeres para que puedan cumplir su pena a través de actividades que restauren a la comunidad. El rol de las mujeres es fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
y que de pronto ya uno, imagínese, ya uno ha, o sea, como cambiado, ya uno, sí, ya de tanto uno ver cosas y eso, y pues dejar los hijitos solos. Pero también hemos aprendido a asumir la responsabilidad, a reconocernos, a valorarnos, a tomar conciencia plena, a ver que estamos llenas de habilidades. Saldría a dar un testimonio, hablar con aquellas personas que hacen eso, que no lo sigan haciendo, porque están haciendo daño a uno mismo y a las otras personas que uno hace eso. Entonces, pues yo quería pedirle a los jueces para que a ver si me daban una oportunidad de salir a trabajar y poder ver por ellos, porque pues yo soy la que veo por ellos. En el país tenemos la oportunidad histórica para dar un paso adelante en la aplicación de la justicia restaurativa. Estas mujeres están listas y comprometidas para construir comunidad. El siguiente paso lo debemos dar nosotros como sociedad. Esas oportunidades para uno demostrar de que uno sí cambió, de que en este lugar no todo es malo, para demostrarle a los hijos un buen ejemplo, que pueden seguir adelante y que al pesar de las circunstancias o la necesidad que uno tiene, uno puede hacer otras cosas mejores. Que nos den una oportunidad, que no porque estuvimos en este lugar o quizás tal vez porque cometimos uno que otro error, la gente nos tenga que juzgar todo el tiempo. Si a mí me dieran la oportunidad, yo saldría a trabajar y a demostrar todo lo que tuviera que demostrar con tal de estar con mis hijos. Solo pedimos una oportunidad y ya. Que nos den la oportunidad de salir y seguir luchándola y lucharla como es. Ley de utilidad pública. Mujeres construyendo comunidad. Reparar es justicia. Soy una mujer valiente. Soy una mujer muy humilde y con muchas ganas de ayudar a mucha gente. Soy una mujer dedicada. Soy una mujer racional y empática, porque las circunstancias me han enseñado que en este mundo tenemos que colaborarle a los demás. Soy una mujer solidaria y empática. Soy una mujer y una mamá muy persistente. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promete convertir el bloque comunitario en una unión de defensa. Además, aboga por una mayor militarización en caso de ser reelegida esta jornada. La alta funcionaria dijo que pretende ejercer un mayor control sobre los medios. Califica la censura como un escudo europeo de la democracia para contrarrestar la supuesta manipulación e interferencia desde el exterior. En su programa de desarrollo comunitario para los próximos 4 años, la alta funcionaria arremete contra la cooperación estratégica entre China y Rusia. Responsabiliza a esta alianza del declive de la influencia europea y asegura que socava el llamado orden basado en las reglas, promovido desde Occidente. Destaca su preocupación de que en los últimos años varios países han intentado construir un orden mundial alternativo. Insiste en la importancia de restringir el control migratorio y facilitar las expulsiones. La línea autoritaria de von der Leyen ha sido objeto de fuertes críticas. Eurodiputados lamentan que la alta funcionaria odie al Parlamento del bloque porque pretende gobernar sin control. La Comisión mantiene discrepancias con algunos miembros que defienden una política independiente. Está el caso de Hungría y la misión pacífica de Orbán sobre el conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores, Peter Szijjártó, afirma que no hay ninguna razón para reelegir a von der Leyen por el declive que ha provocado en el bloque. Cualquier tipo de elección debería basarse en los logros y en los resultados. Si nos fijamos en la situación de Europa antes y después de que von der Leyen asumiera el poder, vemos que hay un declive muy claro. Europa es mucho menos competitiva que antes, Europa está mucho menos unida que antes y Europa es mucho menos pacífica que antes. Así que nadie puede darnos ninguna razón por la que debamos apoyar a von der Leyen. Tuvo muy mal desempeño como presidenta de la Comisión Europea. No hay razón para elegirla. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. En Buenos Aires se lleva a cabo el acto central de memoria de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA ocurrido hace 30 años. La investigación del peor ataque en la historia del país está altamente politizada y tuvo varios giros, pero aún no hay ningún condenado. Ricardo Romero repasa los trágicos hechos donde se destaca la dedicación y la entrega total del personal médico que atendió a las víctimas. A las 9:53 del 18 de julio de 1994,
el tiempo se detuvo para la sociedad argentina. En ese minuto fatal se perpetró el mayor atentado terrorista en la historia de nuestro país. Y a partir de allí, todo fue dolor, muerte y desesperación en el centro de Buenos Aires. A 1,5 cuadras del caos, el Hospital de Clínicas se convirtió en la referencia sanitaria para asistir a las víctimas. Marcelo Melo era traumatólogo en aquel año y hoy es director del centro de salud. Nunca olvidará lo que vivió como ser humano. Lo que sí me acuerdo es que empezaba a llegar gente y de golpe estábamos todos trabajando en las guardias, recibiendo pacientes, y imagínate que estaba todo el tráfico colapsado alrededor del hospital, así que la gente se podía venir solamente caminando o se improvisaban camillas con puertas. Ese lunes de hace 30 años había un Ateneo médico al momento del atentado. Es que se trata de un hospital escuela fundado en 1881, donde muchos profesionales hacen su residencia universitaria. Ese dato multiplicó las manos de personas listas para colaborar en el medio de la tragedia. Marcelo recuerda que tardaron mucho en comprender que había sido un acto terrorista y subraya la actitud de su equipo ante las amenazas de nuevas explosiones. Cuando nos dimos cuenta que había sido un atentado, que había sido una explosión, empezaba a ir comentarios de que venía otra bomba, que había otro artefacto explosivo, que iban a atentar contra el hospital. Entonces todo eso generaba una situación muy, muy crítica, ¿no? Pero increíble, ante esa situación, la gente en vez de escapar del hospital, se quería quedar trabajando. En ese grupo de fieles auxiliares estaban Sara y Raúl, un matrimonio de enfermeros que trabajan en el Clínicas desde 1987. Esa jornada tuvo a la AMIA como parte de su rutina diaria. Caminaron por la puerta de la Mutual algunas horas antes de la explosión y lo hicieron con sus hijos pequeños, quienes asistían al jardín maternal del hospital. La catástrofe los tocó de lleno y su labor fue tan peculiar como las heridas que tuvieron que curar. El primer paciente que tuve contacto era como la piel, como si fuesen escamas de las esquirlas que tenía, de los vidrios, del material que había impactado en la piel de la persona, del paciente. Me quedó grabado eso porque en todo su cuerpo era. Fue muy, muy, muy impactante, creo que nos marcó la vida también, ¿no? Como a todos, como a la sociedad argentina. Como a la sociedad argentina nos marcó, sí. Fue muy, muy difícil reponerlo después, pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta ahora no sabemos, no se sabe nada. 3 décadas después, no hay nadie detenido por haber perpetrado el ataque terrorista. La primera pesquisa naufragó desde un primer momento, sus actuaciones terminaron anuladas y tiempo después se condenó por encubrimiento al juez original y los fiscales intervinientes, entre otros involucrados. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber violado los derechos humanos. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.